Buenas, esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. El mes pasado hicimos el volumen 1 de Juegazos Olvidados, que os dejamos por aquí el enlace para que podáis echarlo un ojo, y os gustó un montón. No sabía yo si os iba a gustar o no os iba a gustar, porque la principal idea es darle un poco de visibilidad a juegos que no sean novedad. Se hizo una selección de juegos variados sin ningún tipo de idea, todos en caja grande eran y así, pero esa fue la idea, y es la idea con la que partió ese vídeo. Juegos que no sean novedad, que me parece que merecen la pena. Por darle un enfoque distinto y buscar una idea distinta, en este caso son juegazos olvidados en caja pequeña. Más tipo filler o más sencillos, aunque tengo que decir que hay algunos que hay que darles bastantes vueltas a la cabeza. Y este es nuestro volumen 2 de juegazos olvidados. Así que si os apetece conocer cuáles son esos juegazos olvidados en caja pequeña, pues quedaros. Y empezamos. 5 juegos he seleccionado en este nuevo vídeo, juegos en caja pequeña que me parecen verdaderos juegazos y a mí particularmente me gustan mucho. Hay algunos más antiguos, otros menos, pero todos tienen por lo menos como mínimo 3 años, yo creo que en el mercado. El primero de ellos, no sé si os sonará, es Spirits of the Forest, los espíritus del bosque. Es un juego del 2018 que llegó de la mano de TCG Factory. Es un juego que va de 1 a 4 jugadores, tiene un modo solitario. En este caso sí que he probado el modo solitario y tengo que deciros que es muy bueno. Con partidas de unos 20 minutos, y el juego pone que es a partir de unos 14 años de edad. Tiene una producción muy buena, es de Thundergriff. TCG Factory ha traído estos 2 meses de para atrás otros 2 juegos de ellos. Tunet, un juego basado en los trotamúsicos, abstracto, y Hats, un juego basado en el sombrerero loco, también con una producción brutal. Yo no sé si tengo algo más de ellos, aparte de estos 3, pero este Spirits of the Forest tengo que decir que también tiene una producción muy buena para el tipo de juego que es. Yo he estado echando un ojo y sí que se localiza algo por ahí, y además a un precio bastante económico, sobre unos 10 euros aproximadamente. Es un juego que son losetas lo que nos vamos a encontrar, aunque podrían ser perfectamente cartas. Es una de las cosas que yo creo que le hace que la producción sea más destacable, porque podrían ser cartas, nos podríamos encontrar este mismo juego con cartas, y en cambio son losetas lo que le da un punto. Vamos a tener 48 losetas que vamos a barajar y vamos a colocar en 4 filas de 12 losetas en cada fila. En nuestro turno, el turno es muy sencillo. Vamos a poder coger o una loseta, solo podemos coger de las losetas que están libres, de los bordes. Unas irán más adentro, otras irán más afuera, y vamos a poder o coger una loseta que tenga 2 espíritus, o coger 2 losetas que tengan el mismo número de espíritus. Cada loseta nos va a decir cuántos espíritus hay de ese tipo. Las losetas tendrán, estas son las de 2 espíritus, las que tienen 2 círculos, y nos dicen que hay 8 espíritus, y estas son las de 1, que solo tienen un círculo de espíritu y luego tienen unos símbolos, pero eso no son espíritus, y de esta, por ejemplo, sabemos que hay 6. Entonces vamos a ir cogiendo losetas, y luego, bueno, pues nos encontraremos en determinadas losetas también unas pequeñas bonificaciones. Cada jugador va a contar también con una especie de brillantes o de diamantes que le permitirá
hacer como una reserva también de losetas, pero el otro jugador puede utilizar los suyos para quitar esa reserva. Tiene ahí varias acciones, pero bueno, la idea es de ir cogiendo losetas para luego puntuar por los espíritus. Va a tener una parte, como si dijéramos, de mayorías, de ir puntuando por esos espíritus que tú te has hecho. ¿Qué pasa? Que en las habilidades que hay ocultas, algunas de las que podemos encontrar, porque no se juegan con todas, pueden ser también espíritus, con lo cual eso puede desbalancear la balanza, porque cuando tú te haces con la habilidad la coges a oculta y las que no se juegan tampoco sabes cuáles son. Entonces tienes que mirar muy bien cuáles coges, cuándo los coges, si vas a hacer la mayoría, si ya tienes la mayoría y te da igual que el otro se haga con esa loseta, pero te deja a ti descubierta otra, pero si le coges igual dejas descubierta. O sea, tienes que pensar muy bien la jugada. Ya os digo que es un juego en formato pequeño, de reglas muy sencillas, con una dinámica un poco como pues eso, de tipo puzzle, de darle muchas vueltas a la cabeza, de ver qué losetas coges, en la que sabes lo que hay visible, no sabes lo que no hay visible, puedes optar por intentar reservar algunas losetas y que funciona muy bien. La partida es ágil, la preparación es bastante rápida, la producción del juego, a mi modo de ver, es muy buena, tiene un muy buen precio. Pero claro, pues lo que hablábamos, que sepultados por toda la vorágine de novedades que van saliendo, pues yo creo que a estos juegos así en formato pequeño todavía les cuesta más mantenerse en el candelero, en ser, pues eso, convertirse en clásicos. Hay muy pocos juegos de caja pequeña que resuenen y resuenen en el tiempo. Y yo creo que es un juego que puede gustar a mucho tipo de personas y que se disfruta mucho. Y ya os digo, y además a los que sean amantes en solitario, creo que funciona muy bien, francamente bien. Y yo ahora mismo hace bastante que no juego en solitario, pero es un juego que le di bastantes partidas en solitario y que disfrutaba mucho jugándolo. La preparación, a mí sabéis que cuando son juegos en solitario me gusta que sean preparaciones sencillas, juegos rápidos de jugar, que no se alarguen demasiado las partidas, y en ese estilo de juego va muy bien. Segundo juego que os voy a hablar es Telón de Acero. Este juego es bastante antiguo, es un juego del 2017. He visto alguno todavía por ahí, es un juego también que ronda en torno a los 10 euros y pico, 11 euros. Es un juego de caja muy pequeñita, o sea, si este ya estábamos hablando de una caja pequeña, este es aún más pequeña, no sé si se llega a apreciar, la caja es muy pequeña. Es un juego de Lundonova, pertenece a la serie Historia, incluí también en el otro recopilatorio de juegazos otro juego que era de caja grande también de esta serie. A mí me parece una serie que es muy buena, no es realmente muy conocida, es bastante antigua, salió hace poco Orquesta Negra, Hitler debe morir, que a nosotros era el que nos faltaba y llevábamos muchísimo tiempo buscándolo, es un cooperativo. Todos tienen un trasfondo histórico basado y en la realidad. En concreto, en este Telón de Acero se basa en la época de la Guerra Fría, el enfrentamiento que hubo entre el bloque occidental encabezado por Estados Unidos y el bloque del este encabezado por la Unión Soviética, que dura desde el 47 hasta el 91 y estuvo a punto de, en varias ocasiones, causar la Tercera Guerra Mundial. Entonces, este es un pequeño juego ambientado en ese periodo, es un juego exclusivo a 2 jugadores, un bando va a tomar la parte de, pues eso, de asumen el rol de la superpotencia y de la Unión Soviética, y el otro pues del bloque occidental. Son 18 cartas las que trae el juego y luego trae un par de cartas más que son el marcador de puntuación, la carta de inicio, etcétera, etcétera. Y luego tenemos cubitos, los típicos cubitos de madera, unos rojos, otros azules, unos para la Unión Soviética, otros para el bloque occidental. Entonces esas 18 cartas se barajan enteras
y cada jugador recibe 5 cartas. Como veis, el mecanismo y el funcionamiento del juego es muy sencillo. Empezamos con una carta encima de la mesa y a partir de ahí se van a ir colocando las cartas siempre de manera adyacente a las cartas que ya están colocadas. Pero si yo juego, por ejemplo, una carta de Europa y ya hay más cartas de Europa, tengo que colocarlas adyacentes a esas cartas de Europa. Se juega en 2 rondas, de 4 turnos en cada ronda. Ya os digo, cada jugador va a recibir 5 cartas, pueden tocarte de tu bando o pueden tocarte del bando también contrario. Entonces la vamos a colocar adyacente. Si en algún momento una zona llega a estar completa, nos dicen, pues de la Unión Europea, de lo que es la zona, tiene que haber 6 cartas. Si en algún momento llega a estar completa, se puntúa. Si no es así, cada carta la podemos ejecutar por 2 partes, o bien por el número de cubitos que nos permite poner, tendremos que seguir unas reglas y poner esos cubitos, todo va a cuestión de mayorías, o por, en el caso que corresponda a nuestro bando, por el texto que pone debajo. ¿Qué pasa? Que si jugamos una parte del contrario, una carta que sea del contrario, por ejemplo, yo juego una carta de la Unión Soviética y yo no soy la Unión Soviética, la juego por los cubitos, pero el contrario puede decidir ejecutar su acción antes de que yo haga la opción de poner los cubitos. Entonces tiene mucha estrategia. Ya os digo, es un juego de 2 jugadores, a partir de 12 años de edad, sí que tiene bastante estrategia, la edad creo que es correcta, y las partidas de unos 20 minutos, 15 minutos de duración. Juegazo a 2 jugadores, no sé si lo conocíais, si no lo conocíais, pero de verdad os digo que es un auténtico juegazo a 2 jugadores, pequeño, portable, económico, con un trasfondo histórico que te puede llevar a investigar un poco más en esa Guerra Fría, en los movimientos que ocurrieron. No es excesivamente complejo, pero sí es un juego que te va a hacer pensar y te va a hacer establecer una estrategia. A mí es un juego que se me da, a pesar de que se me parezca un auténtico, se me da bastante mal. No he ganado muchas partidas a él. Pero reconozco que es un juegazo con muy poco. Ahora han salido muchos juegos de cartera de 18 cartas, pero en su día, que estamos hablando de un juego del 2017, creo que no había mucho que llegara a este nivel. Bueno, lleva los cubitos, si no podría ser uno de esos juegos de formato bastante más pequeño, porque al final, bueno, lo que lleva es el tema de cubitos y un pequeño marcador para las puntuaciones, que está hecho con una carta también, pero un juego muy interesante. Si os mola el tipo de temática o los juegos a 2 jugadores, echarle un ojo porque sinceramente yo creo que es un juego que no defrauda. Tercero, yo creo que de los más modernos que yo he cogido en este caso, es un juego que se llama Nuevos Mundos, es de autoría española de Pablo Jiménez. El juego es de Mercurio, es de 2 a 4 jugadores a partir de unos 8 años de edad y con partidas bastante rapiditas de unos 20 minutos de duración. Yo creo que es un juego que en principio se encuentra aún sin problemas. Ya os digo que de los que estoy enseñando yo creo que es de los más modernos. Cuando salió en su día sí que es verdad que tuvo bastante renombre, sonó bastante, pero yo ahora hace mucho tiempo que no veo nada de él. Tiene 3 años ahora, o sea que bueno, no es tampoco excesivamente antiguo, pero para el ritmo de novedades que hay, pues sí que tiene ya su tiempo. Es un juego de colección de sets. A nivel gráfico, nivel diseño, nivel visual, bueno, para mí desde la portada de la caja, que el formato bueno es bastante pequeño, es un juego que le hemos dado bastantes partidas, de hecho bueno, tenemos hasta enfundado. El tipo de carta, el arte también creo que está muy bien, es muy bonito y creo que está muy bien. Es un set collection, es un juego de set collections en el que
Vamos a tener un tablero central y luego vamos a tener pues un mazo de cartas que barajamos y luego tenemos unos huecos en los que vamos a sacar pues también una serie de cartas. En nuestro turno pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir pues robando cartas. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues el objetivo es que es un set collection. En nuestro turno tenemos unas cartas en la mano y bueno, pues vamos a jugar una carta que bueno, pues la podemos jugar pues por el número. Si yo por ejemplo juego un 15 puedo coger un 1 y un 5 de la zona de juego. Si juego un 44 puedo coger la que está en el 4. Puedo jugar una carta de un bioma determinado, una carta de hielo, una carta de selva, y si juego una carta de hielo pues puedo coger las cartas que haya de hielo o las cartas que haya de selva, o puedo jugar en mi zona una carta de la mano. Esas son las opciones que yo voy a tener. Pues si yo juego una carta de hielo y cojo dos cartas, las quedo en mi zona y así voy a ir haciendo colecciones de sets para poder puntuar. Y luego pues también vamos a obtener puntos si consigo hacer esas colecciones de set con números consecutivos, con distintas cosas, pero vas a tener que darle esa pequeña. Es un filler sencillo, no es un juego complicado, pero tiene esa vuelta de tuerca de ver qué tienes tú, qué tiene el contrario. Si yo ahora juego esta carta, cojo esta y esta, pero la que yo juego queda en el descarte, que también la va a poder coger el contrario. Esta, si la cojo ahora, él hace una serie de no sé cuántos seguidos, si puede jugar esta. Entonces tienes que estar atento a bastantes cosas. Y luego, bueno, pues me apetecía reivindicarlo hasta que tenga autoría también además española. Creo que es un juego que tanto por mecánicas, por precio, creo que os lo he dicho, que he visto que anda en torno a los 12 euros, 11 euros y pico. El arte y todo creo que está muy bien. Tiene además varias variantes de juego, tiene una más sencilla y otra más complicada en la que se puntúan. Aparte de eso, pues vas a tener en cuenta más cosas a la hora de puntuar y bueno, pues lo que se pretende es crear equilibrio entre los ecosistemas. A mí es un juego que me gusta bastante y creo que es bastante interesante, y ya os digo que yo, a pesar de ser de los más modernos, no se escucha mucho de él. Y creo que sí que merece el reconocimiento. Los dos que quedan me gustan los dos muchísimo. Los otros también, pero estos me gustan muchísimo. Arboretum, no sé si lo conocéis, es del 2015. Es de Gen X y es un juego, aquí pone a partir de 8 años. Yo es de los juegos que pienso que son bastante exigentes. Es de 2 a 4 jugadores y con partidas de una media hora. Esta es la edición normal. Yo hablé hace mucho de él y me comentaron que incluso había una edición deluxe. Es un juego de árboles, el arte de las cartas es precioso, o sea, los árboles me parecen una auténtica pasada, las cartas son súper bonitas. Todos ellos, para ser juegos antiguos, creo que el diseño y los juegos en sí están bastante cuidados, y que si salieran a día de hoy no creo que les hicieran mucho cambio. Ya os digo que es bastante antiguo porque es del año 2015. Es un juego, yo creo que también de los que os estoy hablando ahora, yo creo que es de los más caros contra el otro que queda, de 17 euros, lo he visto por ahí, he visto muy poquitas unidades. Y es un juego en el que vamos a hacer caminos de árboles, pero no solamente consiste en ese puzzle en el que haremos caminos de árboles, sino en quedarnos con buenas cartas en la mano para poder puntuarlos. O sea, tiene muchísimo más de lo que pueda parecer en una explicación de un minuto que os voy a dar. Dependiendo del número, hay distintas especies de árboles, y dependiendo del número de jugadores vamos a jugar con más especies o con menos. Si jugamos a 4 se juegan con las 10 especies que hay y con las 80 cartas. Si jugamos a 3 se juega con 8 especies, y si jugamos a 2 se juega con 6 especies. La partida se acaba cuando se acaba el mazo de cartas de robar. Se barajan las cartas y cada jugador tiene 7 cartas. Una vez que tú tienes tus 7 cartas, con eso se empieza a jugar. En tu turno puedes
tienes que coger 2 cartas y las llevas a tu mano y tienes que jugar una obligatoriamente, tienes que jugar una carta en tu zona de juego y descartar la otra. Tú la juegas en tu juego como quieras, siempre que las vayas poniendo adyacentes los árboles, lo juegas en tu zona como te dé la gana. Aquí se ven los árboles que hay y tal, y tú los vas a ir jugando como te dé la gana, intentando hacerte tu puzzle. Y al final, luego tú juegas una y descartas otra. El otro jugador pues va a hacer lo mismo, roba 2 cartas, juega una y descarta otra. ¿Dónde puede robar las cartas? Cada jugador tiene su descarte personal, entonces puede robar las cartas del mazo o de las cartas que están en los descartes, del suyo propio o de los demás, como en la combinación que quiere, las 2 del mazo, las 2 de su descarte, una de su descarte y otra del tuyo, como cada persona quiera, las 2 de tu descarte. Entonces vas a tener en un momento de la partida 9 cartas, y de esas 9 jugarás una y descartas la otra, con lo cual te vuelves a quedar con 7 cartas. Así vas a ir poniendo árboles, haciendo tus conjeturas y tus cosas. ¿Qué pasa? Al final de la partida se van a puntuar. Se puntúa por caminos. Un camino es un árbol al principio y otro árbol al final del mismo tipo. Entre medias puede haber de otros tipos, pero tienen que hacer un sendero de números en orden creciente o decreciente, como quieras. No tienen por qué ser consecutivos, pero sí tienen que ser creciente o decreciente. Por ejemplo, un 6, un 5, un 4, un 3, un 2, un 1. O un 6, un 4, un 2 y un 1. O sea, tienen que ser en creciente o en decreciente, depende del lado por el que empieces. Si el sendero empieza en un 1, te llevas más puntos. Si acaba en un 8, te llevas más puntos. Luego, pues, si todos los árboles son del mismo tipo, también te llevan más. Ahí hay varias cosas y tú dices, bueno, pues hasta ahí lo puedo organizar, pero es que ahí no está el quid de la cuestión. Es que a ti al final de la partida te van a quedar 7 cartas en la mano y llegan y dicen, ahora vamos a puntuar el tipo de árbol amarillo, y todo el mundo saca las cartas que se ha quedado en la mano del tipo amarillo. Entonces tú llegas y dices, vale, pues yo del amarillo tengo un 5 porque me he quedado con el 3 y con el 2, porque intentaba hacer y he hecho un sendero súper bueno. Y dice el otro, ya, pues yo tengo un 6. Pues vale, tú el sendero amarillo ya no lo puntúas. Y tú dices, pues me quedo con el 8. Y tú has hecho un sendero amarillo y dices, me he quedado con el 8. Y dice el otro jugador, tienes que estar muy atento, dice, pues yo tengo el 1. El 1 hace que tu 8 que tú te has quedado en la mano se convierta en un 0. Pues tampoco lo puntúas. O sea, es que es brutal, porque no solo es organizar tu sendero, sino que ver a dónde va tu sendero, quedarte con las cartas buenas en la mano para poder puntuar tu sendero y además estar atento a las cartas que juega y que tiene el otro jugador. Porque claro, si tú te estás quedando con un 8 y no ha salido el 1, sabes que con el 1 te anula ese 8. O sea, que igual te interesa más quedarte con un 7 que con un 8 porque tienes que ver muy bien todo, estar muy atento en la partida, porque ya os digo que es brillante. Es de estos juegos que estás haciendo y cuando llegas a puntuar te parece que has hecho una partida de la leche y te encuentras con que es un fracaso porque igual puntúas un tipo de árbol o no puntúas nada, o sea, brutal. Muy, muy recomendado, y si tenéis opción a echarle un ojo y a probarlo, hacerlo, porque ya os digo que creo que es brutal. Y el último de los juegos que os voy a recomendar sería Villagers. Este Villagers es de Arrakis, es un juego que va de 1 a 5 jugadores a partir de 10 años y con partidas de 30 a 60 minutos. Dentro de esta pequeña caja hay un auténtico juegazo para jugadores que os guste el tema de juego de cartas, desarrollo de civilización y todo ese tipo. Brutal. Fue un juego que salió a través de Kickstarter. Su versión Kickstarter no era esta caja, era una caja alargada que traía alguna cosilla más, string goals y cosas así. Maravillosa. Yo lo intenté alguna vez echar un ojo por ahí, lo que había, que era la versión de Kickstarter completa, pedían auténticas burradas. Es un juego que yo todavía he visto algo por ahí, no mucho, y también ronda en torno a los 17 euros. Es del 2019. De hecho, a mí me gustaba tanto
que cuando salió en Kickstarter Streets, que fue el siguiente que salió de esta saga después de Villagers, que lo sacaron con el mismo formato, en caja alargada, yo lo cogí en el Kickstarter, pero tengo que decir que no es igual. No es mal juego en absoluto, pero a mí Villagers me gusta muchísimo más. Ya os digo que es un juego de 2019, de cartas, en el que vamos a construir una villa. Sí, sin más, vamos a construir una villa. Nos dice el juego que somos el fundador de una nueva villa durante la Edad Media, en los años posteriores a la peste negra. La pérdida de tantas personas ha creado grandes problemas para los supervivientes. Los artesanos se encuentran sin proveedores de materias primas y los comerciantes han perdido a sus clientes. Y muchos han perdido sus granjas y talleres al escapar de la peste. Si logras encontrar las personas que puedan trabajar juntas para obtener ganancias, al tiempo que aumentar los excedentes de alimento y la capacidad para construir nuevas cartas, tu aldea será más próspera. Es un juego de estrategia competitivo y en el que vamos a construir una villa. Es un juego de reglas bastante sencillas, pero lo mismo, que detrás tiene un juego bastante más profundo de lo que puede parecer por el formato de caja en el que nos lo encontramos. El juego se juega en una serie de rondas indeterminadas. En cada ronda hay dos fases, una fase de mercado y otra fase de construcción. Todos empezamos con unas cartas iniciales. En la fase de mercado vamos a poder, en principio de base, coger 2 cartas más el número de comidas que tengamos en nuestra villa, que de primeras pues no tendremos, y en la fase de mercado podremos construir cartas. ¿Cuántas? 2 de base más el número de casitas o de constructores que hayamos colocado en nuestra villa. Entonces tenemos que procurar ir aumentando el número de comidas para poder tener opción a robar más cartas en la fase de mercado, y también tenemos que procurar ir poniendo esas casitas que son los constructores para poder construir más casas, más cartas durante la fase de construcción. ¿Qué pasa? Que hay cartas que se pueden construir de base, pero hay otras que para poderlas construir te piden requisitos anteriores. Luego, haciendo descartes, puedes robar algunas cartas básicas, que hay una zona de cartas básicas. Y luego hay unos mazos de cartas y hay como 2 fases de mercado en las que vas a hacer como puntuaciones parciales. Ya os digo que si os gustan los juegos de motor de cartas en el que tienes que hacer una construcción de una villa, algunas te permiten tú construir una carta, alguna te permite tener 2 más debajo, otras te permiten tener 3, otra para poderla construir te pide como pues requisito tener un herrero y tener un no sé qué. Entonces te vas montando esa villa tú con tus conclusiones, cogiendo esta carta que me permite hacer esta, que también tengo con esta. Muy bueno. Es un juego de reglas no excesivamente difíciles, pero que no es, en ningún caso yo lo catalogaría este Villagers como un fillers. O sea, creo que es un juego que está en un formato de caja pequeña, pero que tiene un juego con bastante tema por debajo y una duración de una partida, pues eso, a 2 jugadores de 40-45 minutos, bastante por ahí más o menos. Y además, bueno, pues con una edad a partir de 10 años. Echao tiene también modo en solitario. Eché alguna partida en su día, pero hace mucho. No me desagradaba, pero no es de los que yo más he jugado. Pero ya os digo, funciona además muy bien, también a 2 jugadores, que yo para mí es 2-3 jugadores, es su número ideal, y muy recomendable. Y estos son mis 5 juegazos en formato pequeño. ¿Conocíais? ¿No conocíais ninguno? ¿Tenéis alguno? ¿Cuál nombraríais vosotros como juegazo en formato pequeño? Yo he ido dándole vueltas, he quitado algunos, tenía algunos en la cabeza, he ido poniendo, quitando, y al final, bueno, quería hacer un vídeo corto, quería que no se fuera demasiado largo, y estos son los 5 que he decidido.
Creo que todos merecen bastante la pena, aunque no sean novedades. Ya veis que hay juegos 2018, 17, 2015, 2020, o sea, hay de distintos años. Son juegos que van tapándose, pero que no dudéis en, si los encontráis por ahí, podéis probarlos, en probarlos o jugarlos, porque yo creo que os vais a encontrar con juegazos detrás de ellos. Y nada más, que espero que os guste tanto el vídeo como el volumen número 1. Ya sabéis que si os gusta el vídeo, nos gustan nuestros vídeos, podéis suscribiros por aquí al canal, dar al like, comentar y todas esas cosillas que os decimos siempre. Que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!